Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Fíjate bien, cuando nosotros hablamos del libro de los evangelios, del libro de los evangelios según San Mateo, capítulo 25, este capítulo del libro de Mateo es muy parecido a la otra parábola que ilustró el maestro de las 10 vírgenes. Fíjese bien, en este capítulo de Mateo, Jesús comienza declarando una enseñanza poderosa y haciendo una comparación del reino de los cielos. Fíjate bien, mira lo que dice el verso 14: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Fíjate bien, cuando nosotros hablamos del libro de los evangelios, específicamente de este capítulo, obviamente el título es obviamente los talentos, ¿verdad? La parábola de los talentos. Y fíjate bien, la comparación que hace el maestro, la comparación que hace Cristo es que el reino de los cielos es semejante a un hombre. Fíjate bien, que yéndose lejos entregó sus bienes a sus siervos. Obviamente Jesús, ¿verdad?, hace esta comparativa para que el pueblo entendiera de que ese personaje que se había ido lejos, obviamente está haciendo eco a que ese personaje es Él, es Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Y fíjate bien, Jesús les entrega unos talentos. Y lo que me llama la atención es que a cada uno le fueron repartidos unos talentos. A uno le fue entregado 5, al otro 2 y al otro 1. Pero lo más que me impresiona es que Jesús, ¿verdad?, ilustra esta enseñanza de que este hombre entregó a cada uno según su capacidad. O sea que según la capacidad de cada uno de ellos le fue, siento la gloria del Señor, le fue entregado algo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero dice que cuando se los entregó se fue lejos. Se fue lejos. Ahora bien, dice la poderosa palabra que al que le fue entregado 5 talentos, dice la palabra que éste le sacó 5 talentos por encima. Al que le fue entregado 2 talentos, dice la palabra que le ganó por encima otros 2 talentos. Pero al que le fue entregado 1, aleluya, dice la palabra que lo escondió. Ahora ya mismo vamos a ver cuáles fueron las causas. Óigame, ¿cuál es la enseñanza en nuestra vida como creyente de esta parábola de los talentos? Hay 3 puntos muy importantes, obviamente, que el Señor nos quiere enseñar a nosotros, la iglesia. Y es que los talentos, sin separar una cosa de otra, hay mucha gente que, ¿verdad?, hay ciertas manifestaciones, ¿verdad?, o ciertas capacidades que tienen ciertas personas que logran desarrollar. Hay gente que a eso le llaman don, pero no, porque los dones, los únicos que los da es el Espíritu. Y ahí Pablo presentó una gama de listas de cuáles son esos dones. Oye, pero no vamos a hablar de eso ahora. Vamos a hablar de los talentos. ¿Qué representa los talentos en nuestra vida? Wow. Número 1, hay un talento que Dios ha puesto en tus manos
Y esos 3 puntos importantes los vamos a hablar en esta hora, ¿verdad? Para poder entender a cabalidad esta gran enseñanza que dejó Cristo en el libro de los Evangelios según San Mateo capítulo 25. Hay 3 cosas importantes, ¿verdad?, que es representativo a los talentos. Número 1, el tiempo. Los talentos en nuestra vida representan el tiempo. Segundo, los talentos en nuestra vida representan los recursos. Y tercero, los talentos en nuestra vida representan las oportunidades. ¡Wow! ¡Qué cosa tremenda! Por eso es que cuando vamos a la poderosa palabra, al que el Señor le dio 5 talentos, Él entendió que este talento representaba tiempo. Lo que Dios ha puesto en tus manos requiere de tiempo. ¿De qué manera usted administra el tiempo? ¡Wow! Es un talento que Dios ha puesto en tus manos. Y dice la poderosa palabra que este hombre que le había sido entregado 5 talentos, dice la poderosa palabra, que le dedicó el factor tiempo. ¡Wow! ¿Por qué? Porque número 1, esto para él no era solamente dedicación de tiempo, sino segundo, que era un recurso. ¡Wow! Los talentos que Dios ha puesto en nuestras manos son recursos que nosotros tenemos que saber usarlo, sacarle el buen provecho para la gloria y la honra del Señor. Y tercero, los talentos que Dios pone en nuestras manos son oportunidades. ¡Wow! Son oportunidades. Por eso es que este hombre que le había sido entregado 5 talentos, le dedicó tiempo porque reconocía que era un recurso, aleluya, que le brindaba una oportunidad. ¿Una oportunidad de qué? De emprender. ¿Una oportunidad de qué? De triunfar. Bendito sea el que vive para siempre. Por eso es que los talentos representativos en nuestra vida, como el tiempo, como el recurso y como las oportunidades. Estos 3 puntos importantes en nuestra vida son talentos que Dios ha puesto en nuestras manos. ¡Wow! Fíjate bien, al que le fue entregado 2, dice la palabra, que le sacó otros 2. Pero al que le fue entregado 1, dice la palabra, que cavó hondo y lo escondió. Iba Shamakanda. Aleluya. Pero fíjate bien, mira el tesoro escondido que hay en la palabra para aquellos que, alabado sea el Señor, gusta, alabado sea el que vive, escudriñar las escrituras. Dice el verso 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Mira esto. A uno dio 5 talentos, a otros 2, a otro 1, a cada uno conforme a sus capacidades. Y luego se fue lejos. Pero ahora mira lo que dice. En el verso 19, mira lo que dice. Después de mucho tiempo, aquel que se había ido, Shamakanda, aquel que se había ido lejos, dice en el verso 19, y después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y arregló cuentas con ellos. ¿Sabes por qué, hermano? Esta parábola, cuando Jesús utiliza de hincapié, haciendo referencia a qué se parece el reino de los cielos, es a un hombre que yéndose lejos repartió sus bienes a sus siervos. En esta parábola Jesucristo no está hablando nada más y nada menos que de Él mismo, porque un día Él se iría, pero aquel que un día se iría era el mismo que algún día iba a volver. Aleluya, aleluya. Y por eso es que en el verso 19 dice la palabra en el verso
19. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Wow. Y cuando va al que le había sido entregado 5 talentos, ¿qué surgió? Wow, el factor tiempo, el factor recurso, el factor oportunidad. Aleluya. Se glorificó de una manera especial, o este hombre lo manifestó de una manera extraordinaria. ¿Cómo? Aquí tienes, Señor, 5 talentos me diste, pero aquí tienes otros 5 más por encima. Porque le dedicó tiempo. No pasó por alto que lo que aquel hombre había puesto en sus manos era un recurso que le brindaría una oportunidad de triunfar en la vida. Aleluya. Por eso es que al que le entregó 2, le dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes 2 más por encima. Pero al que le entregó 1, y yo quiero que usted entienda algo, aquí no podemos mezclar una cosa con otra. Wow, esto es tremendo. Oh, gloria al nombre del Señor. Aquí obviamente a cada uno le fue entregado unos talentos conforme a cada capacidad. Quizás tú no cantes como fulano. Quizás tú no llenes los estadios como los llena fulano. Pero tienes que entender que el mismo talento que le fue entregado a aquel es el mismo talento que el Señor te entregó a ti. Lo que pasa es que a aquel le fue entregado más, quizás a ti menos, pero no significa de que tú no puedas. Fíjate bien, hermano, no significa de que usted no pueda lidiar con lo que le fue entregado. Por eso es que a cada uno le fue entregado. ¿Por qué? Porque tenían la capacidad. Aleluya. Porque el Señor lo puso en sus manos. Porque aquel Señor sabía que tenían la capacidad. El Señor no te va a mandar a hacer algo que tú no sabes hacer. Si Él te dijo que lo hicieras, porque Él entiende de que tú tienes la capacidad. Oh, es que no canto como fulano. No importa. Lo que importa es que tienes la capacidad. Es que la tienes. ¿Y qué es lo que el Señor espera? Que le dediques tiempo, que entiendas que es un recurso, que entiendas que es una oportunidad. Aleluya, para la gloria y la honra de su nombre. Pero más sin embargo dice la poderosa palabra que al que le fue entregado 1 cavó hondo y escondió el talento. Aleluya. ¿Y qué dice la palabra? Gloria al nombre del Señor, que al que le entregó 5, al que le entregó 2, el Señor les dijo: en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Wow. Pero al que le entregó 1 puso una excusa. ¿Por qué lo escondió? Porque tenía miedo. Wow, qué clase de excusa. Porque tenía miedo. Pero el Señor le dice: no, aunque sea lo hubieses entregado a los banqueros, pero no lo hiciste. Siervo negligente. Y dice la poderosa palabra que para afuera es que va. Para afuera es que va. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué, hermano? Porque aquel mismo que se fue un día fue el mismo que volvió a arreglar cuentas con su siervo. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es, hermano, que la venida de Cristo se aproxima. ¿Qué estamos haciendo con el talento, con los talentos que el Señor ha puesto en nuestras manos? El talento del tiempo, el talento de los recursos y el talento de las oportunidades. ¿De qué manera estamos administrando esos talentos en nuestra vida? Bendito el que vive para siempre. Acuérdate que el mismo que se fue es el mismo que muy pronto volverá. Dios te bendiga. Dios te guarde. Hasta la próxima.